Sean todos bienvenidos nuevamente. Pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Aquí va a tratar sobre el amor de Dios y más enfocado a en qué consiste el amor de Dios y para ayudarnos a nosotros a amar como Dios ama. Así que vamos a leer 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 al 11. Dice así: Amados, voy a fijarme acá, ¿sí? ¿Está grabando? Está bien. Amados, amémonos unos a otros. 1 de Juan capítulo 4 versículos 7. Muy bien, no se preocupe si no encuentran ahora, después van a ir encontrando. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este pasaje, Señor, porque es un pasaje de la Biblia que tú nos dejaste, Señor. Y habla de algo grandioso, Señor. Habla de que nosotros tenemos el amor de Dios. Tenemos a Dios, Señor, en nosotros. Y Dios es amor. Por lo tanto, tenemos la facultad, tenemos el privilegio de amar, de hacer un acto que es divino, porque Dios es amor. Y es una clase de amor que el mundo no conoce, Señor, como vamos a ir viendo. Es una clase de amor extraterrestre, más allá de lo terrenal, de lo natural, sino que es un amor celestial. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Señor, que nos des también tu espíritu, que mueva nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para apreciar, Señor, estas grandes verdades, para redarguirnos a amar mejor como Dios nos amó al enviar a su Hijo para morir, Señor, y para darnos su vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínense que hay varias clases de personas. Una clase de persona demuestra su odio hacia otra persona de manera verbal y le dice: te odio. Esa es una clase de personas. Hay muchas clases de personas y bueno, casi todas las personas a veces dicen: te odio. Pero vamos a encasillar a que una clase de persona le dice verbalmente: te odio, a otra persona. Y realmente refleja el odio que tiene hacia la otra persona y por eso le dice: te odio. Y vamos a ver ahora otra clase de persona que no le dicen: te odio, pero va y le pega nomás. Bueno, y ahí demuestra el odio que tiene hacia esa persona. Pero hay otras clases de personas, y a veces todos tenemos, que no le dice: te odio verbalmente, tampoco le pega, pero supongamos que le da un vaso de agua, pero solo para aguantarse, para no expresar realmente su odio que tiene. Toma un vaso de agua, sí, yo te quiero, toma. Pero realmente su corazón le odia. Todos estos casos, ¿qué tienen en común? Que odian, no aman. Ya sea de una forma o de otra, expresan lo que tienen su corazón: odio. Solo Dios nos puede ayudar a amar correctamente. No solo amar diciendo con las palabras, sino en hecho y en verdad, como estuvimos viendo en las clases anteriores. Solo Dios nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, como vamos a ir viendo. Y Él nos dio la facultad de amar, como vamos a ir viendo. Solo Dios nos puede ayudar, solo Dios nos puede a nosotros amar de una forma no natural, no de una forma carnal,
sino de una forma celestial. Entonces, ama extraterrestremente, ama sobrenaturalmente. ¿Qué debo hacer para amar sobrenaturalmente? ¿Qué debo hacer? En primer lugar, debes conocer el origen glorioso del amor. ¿Cuál es el origen del amor? Para amar extraterrestremente debo primero conocer el origen de ese amor glorioso. Versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Juan dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De dónde surge el amor? ¿Cuál es el origen de ese amor por el cual yo puedo amar a la otra persona? Es Dios. De Dios viene esa facultad de amar. Entonces, yo para amar extraterrestremente, amar sobrenaturalmente, debo conocer de dónde proviene de Dios. ¿Para qué? Para alentarme y decir, ¿qué privilegio tengo yo? Porque yo estoy amando no por mis propias fuerzas, estoy amando de acuerdo a algo divino, porque el amor es de Dios. Miren, Dios es el ser que creó todo el universo. Dios es el ser que existe por sí mismo. Nadie le creó a Dios. Él existía siempre. Él está fuera del tiempo. Luego, Él creó el universo y Él también creó el tiempo. Pero Él está fuera de eso. Él ve todas las cosas así, el futuro, todo así. Él está fuera del tiempo. Él es un Dios también trascendente. Es más allá de este universo. Él es más allá de nosotros en todo sentido. Él es un Dios omnipotente, todopoderoso. Nosotros no podemos hacer muchas cosas. Él todo lo puede. Y así, más atributos podemos seguir de lo grandioso que es Dios. Y uno de ellos es que es lleno de bondad, tiene bondad. Y dentro de la bondad se ve el amor también en Dios. El amor es la inclinación de hacer algo bueno para los demás. Y Dios tiene en su bondad la inclinación de mostrar su bondad hacia nosotros. Y esa inclinación, esa propensión de mostrar su bondad, lo bueno para nosotros, se llama amor. Él tiene ese deseo de mostrar su bondad. Él es todo bueno. Si vos ves una persona buena, aparentemente, multiplicarlo al infinito. Y ese es Dios, para decirlo, porque Dios no tiene límite. Dios es bondad. Él es bondad, la bondad misma. Él es el amor mismo, como está diciendo. Y de ahí viene el entendimiento para yo decir, qué glorioso es amar, porque estoy amando de acuerdo a algo sobrenatural, de acuerdo a algo divino. Miren, cuando ni una molécula existía en el universo, Dios ya amaba. Cuando no existía nada, solo estaba la Trinidad afuera del tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos ya había amor. El Padre amaba al Hijo y al Espíritu y viceversa. Ya se amaban perfectamente. Y hermanos, y luego Dios quiso compartir ese amor divino para con sus hijos que iban a nacer. Y ahí se ve el privilegio de que nosotros compartamos algo raro que no todo el mundo tiene, sino solo los hijos de Dios. Y solo ellos pueden discernir ese amor. Solo ellos pueden amar como Dios. Otro incrédulo no puede amar como Dios. Al contrario, ellos odian por naturaleza y más a los hijos de Dios, como estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, con ese amor nosotros debemos amar de manera, digamos, similar a la de Dios. ¿Por qué digo similar? Porque Dios ama de una manera perfecta, porque Él es amor. Pero Él nos dio aún la facultad de nosotros amar con ese amor, pero con una, digamos,
medida de acuerdo a nuestra condición humana, ¿no? Como hombres que somos. Y de ahí que Dios también envió a su Hijo para hacerse hombres como nosotros, para ser el canal para que nosotros podamos amar como Dios. Necesitamos la vida del Hijo de Dios encarnada en un humano para amar como Dios también. Juan te quiere dar una perspectiva gloriosa de lo que es el amor. Por eso dice, versículo 7, al comienzo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Te anima, ama. Porque debes amar nomás, porque debes. No. El amor es de Dios, el Dios omnipotente, todopoderoso, autosuficiente, que creó todas las cosas que ves, olés y tocas. El amor es algo divino. Amad por eso. Te quiere dar una perspectiva gloriosa de lo que es el amor para amar. Imagínense otro dice, no, otro día que me están diciendo que debo amar. Debo amar. No, cambia esa perspectiva, esa forma de pensar. Cambiemos cada vez más para discernir lo glorioso, el gran privilegio que tenemos de amar como Dios. Es un gran privilegio que pocos inclusive tienen. Ustedes ven, por ejemplo, que algo es más valorado cuando es más antiguo en algunos casos. Por ejemplo, una moneda. Esta moneda es de 1600, imagínate. Qué valor que tiene. ¿Cuánto debe salir esa moneda? Imagínate también que en esa época valía un montón esa plata. Imagínate si es de oro. Más aún va a valer. ¿Cuánto más algo que es más antiguo que eso y es algo que participó en la creación de todas las cosas? Pues el amor de Dios también participó en crear todas las cosas. Pues saben que Dios es amor y Él hacía todas las cosas con amor. Inclusive el universo hizo con amor. Él no puede salir de lo que Él es, porque su esencia es amar también. Y todo hizo con amor. Y nosotros tenemos el privilegio de tener esa riqueza. Hermanos, para hablar en términos, digamos, que entendamos algo más de esa riqueza. Nosotros tenemos el privilegio de amar en todo momento como Dios ama, hermanos. Porque tenemos a Dios y el amor de Dios. Romanos 5:5 por ahí dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando murió Cristo en la cruz, siendo nosotros pecadores. El amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu. Es algo glorioso. Además, eso engendra fe en nosotros para tener fe en Dios y actuar más todavía. Gálatas capítulo 5 dice que la fe que obra por el amor de Dios como que nos incita, al ver el amor de Dios manifestado hacia nosotros, nos incita a creer más en Dios y en su obra en la cruz. Hay otros pasajes también que dice, el amor de Cristo nos constriñe. Dice, gracias porque me amaste, Jesús. Y eso nos constriñe para actuar. En todo momento debemos amar. Todo momento debemos entender primeramente que el amor es de Dios para así poder en todo momento amar como Dios. Entonces, para amar extraterrestremente, sobrenaturalmente, debo conocer el origen glorioso. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Y además, debo conocer quiénes tienen este privilegio de amar. ¿Quiénes tienen este privilegio? De los seres humanos. Veamos en el versículo 7b al 8. Dice, todo aquel que ama, versículo 7 parte B, ¿no? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez viene el mismo argumento. En primer lugar, para tener nosotros entonces un amor hacia los demás de una manera sobrenatural, debemos conocer si nosotros realmente conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, entonces decimos, oh, tengo el privilegio de amar como Dios, porque soy uno de ellos. Entonces aquí nos dicen, ¿quiénes son los que aman? Los que en primer lugar son nacidos de Dios. ¿Sos nacido de Dios? Si sos nacido de Dios, tenés este privilegio. En segundo lugar, dice, ¿quiénes son los que aman? Los que conocen a Dios. Conocer a Dios, no solamente intelectualmente así, Dios es el Todopoderoso, como dice la Escritura, Dios es el todo suficiente, todo lo puede hacer, Dios es esto. No, conocer de corazón. Conocer realmente, de una manera espiritual, como le conoces a una persona que le querés. Conocer personalmente a Dios. Eso es conocer a Dios. Tenés una experiencia íntima con Dios. Dios siempre está conmigo, por ejemplo. Yo le quiero a Dios. ¿Por qué voy a pecar con un Dios tan amoroso que me da siempre las cosas para poder hacer las cosas que le agradan? ¿Cómo hay un mártir que cuando iba a morir ahí le iban a quemar, dijo, ¿cómo voy a negar a Dios si tantos años Dios fue bueno conmigo? Le conocía a Dios. Tenía una experiencia personal, íntima con Dios. Esos aman. Esos pueden amar. Esos son los que nacieron de nuevo, los que son nacidos de Dios. No son de este mundo. Como Jesús decía, yo los saqué de este mundo. Juan 17 dice. Ellos son de Dios. Y por eso pueden amar como Dios. Porque son de Él. Hacen parte de la familia espiritual de Dios. Por eso pueden amar. Si no, no pueden. Porque no nacimos de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, ni nacimos porque tenemos un padre que es creyente, es decir, de sangre. No, nosotros nacimos de Dios mismo. Por eso podemos amar, no por otra causa. Esos son los que pueden amar, los que nacieron de Dios y los que conocen a Dios espiritualmente. Pues el que no ama, el versículo 8, dice, no ha conocido entonces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si vos le conocés a fulano de tal, realmente vas a conocer muchas cosas de esa persona. Tiene plata, le quiere a su mamá, le quiere a sus hijos. Pero imagínate eso, si yo le conozco a él le odia a su mamá. No, que si él le ama, le va a decir a otro, yo le conozco. Entonces hay algo que no cuadra. Si vos conoces a Dios, vas a amar. Porque estamos hablando de conocer espiritualmente a Dios. Si vos le conoces espiritualmente a Dios, vas a hacer lo que Él hace. Amar. De ahí que siempre Pablo apela en las Escrituras a que uno debe conocer a Cristo, conocer la obra de Cristo en la cruz más y más y más, pues eso te va a dar la capacidad de actuar más espiritualmente. Cuanto más conoces a Dios, cuán amoroso Él es, eso se te contagia. Pero conocer realmente, verdaderamente, espiritualmente. Es imposible que vos digas, oh, me deleito en Dios, me deleito en su obra de Cristo en la cruz. Y luego no actúes amorosamente de acuerdo a ese amor que viste que Dios envió a Cristo a morir en la cruz. No, si vos te deleitas en la obra de Cristo en la cruz, vos vas a actuar como Cristo que se entregó en la cruz. Vas a actuar como Dios que amó, te amó. Vas a actuar santamente. Entonces el que dice que conoce a Dios pero no ama, realmente no conoce a Dios, pues Dios es amor. Eso es lo que está diciendo.
Ahora, para amar extraterrestremente debemos, como dije, conocer el origen glorioso de ese amor. Además, debemos conocer quiénes tienen ese privilegio, los que son nacidos de Dios y conocen a Dios. Pero también, para amar extraterrestremente, debemos conocer con qué objetivo Dios quiso mostrar su amor para con nosotros. ¿Con qué objetivo? Y fue para que nosotros tengamos vida. ¿Qué dice el versículo 9? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pablo, el apóstol Juan, como que está diciendo, Dios es amor. El que conoce eso, que Dios es amor, el que conoce el amor que viene de Dios, ese puede amar, y ese ama de hecho. Y saben, vamos a aclarar más sobre qué es ese amor de Dios. Vamos al néctar, a la cuestión principal donde se ve el amor de Dios. ¿Dónde? La cruz de Cristo. Ahí se ve la máxima demostración del amor de Dios. Pues, en primer lugar, Dios tuvo que enviar a su Hijo mismo, unigénito, a su Hijo a quien le amaba infinitamente desde antes de la fundación del mundo. Y a ese lo entregó para que sea torturado en una cruz. Dios le entregó a ese Hijo amado en quien tenía complacencia, como dicen muchos pasajes. Yo me deleito en mi Hijo amado. Y a ese Hijo amado, Dios lo entregó para ser torturado por personas impías en la cruz. Pero ¿por qué hizo eso? Porque nos amaba a nosotros. Y con el objetivo de ¿qué? Cambiarnos. No solo cambiarnos, sino de que pasemos de muerte a la vida. Como estaba diciendo antes en los pasajes anteriores, los que no son hijos de Dios no pasaron de muerte a vida. Pero los que son hijos de Dios sí pasaron de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo y morir en la cruz. Entonces, debo conocer el propósito con que Dios reveló su amor para darme vida a mí. Y para hacer eso, Dios tuvo que enviar a su Hijo amado. Y un pasaje donde se ve que el amor de Dios fue grande al ver que envió a su Hijo amado, está en Romanos 8:32, que dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿y cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Dice, si Dios envió lo que más le costaba enviar y lo entregó para morir en la cruz como basura pública en la cruz, ¿cómo no nos dará todos los beneficios espirituales para nosotros vivir en la vida? Si Él, a lo que más le dolía el bolsillo, por así decirlo, porque era una gran riqueza que iba a dejar, la riqueza en amor, y lo gastó y lo regaló para morir en la cruz, los desperdició, por así decirlo, ¿cómo nos dará todas las cosas para vivir? Ahí se ve el gran amor que Dios tenía para contigo y para conmigo. ¿Por qué? Porque dejó a lo que más quería Él. Vos a tu hijo, imagínate que a tu hijo le vas, si tenés hijo, y le decís, yo amo a ese delincuente ahí que está en la cárcel, ese que hizo un delito. Voy a agarrar a mi hijo y lo voy a poner en el lugar de ese, que mi hijo pase ahí en la silla eléctrica, porque es tan delincuente así que le iban a matar así. Que mi hijo vaya y sufra por él. No le vas a hacer eso, ¿no? Pero Dios hizo eso. Le dolió a Dios para entregar a su Hijo por vos. Por eso Juan dice, vean el gran amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios que se mostró para contigo, para conmigo. ¿Cómo yo voy a despreciar ese amor de Dios al no querer amar a mi hermano? Porque claro, cuando vos no amás a tu hermano,
estás desperdiciando, en cierto sentido, el amor que Dios te dio a vos. Y el amor que Dios te dio se manifestó en la cruz. Para hacerte salir de la cárcel esa y estar en libertad. Siendo vos el peor de los delincuentes que te merecías el infierno por los siglos de los siglos. ¿Cómo yo voy a desperdiciar ese amor al no amar a un hermanito mío y decirle, nada, salí de acá, yo no te voy a tratar como nada, salí. Hay una parábola que Jesús dijo que uno tiene una deuda con otro y le agarra así casi por el cuello y le dice, pagame lo que me debes. Y el otro dice, ten piedad, misericordia de mí. Y entonces, bueno, tengo piedad, te dejo un rato. Después le dejó. Y después contento porque le dejó, va y le dice a otro súbdito de él, vos me debés, y le agarra así, con ese no tiene piedad. ¿Cómo? Está haciendo algo incoherente. Si él fue perdonado, ¿cómo no le va a perdonar al otro? Nosotros cada vez que no amamos, no perdonamos, no le tratamos con amor incondicional a otro hermano, estamos actuando como ese, siendo mal agradecidos, porque a vos te perdonaron todo. Ya, gratis, sin pedirte nada a cambio, Dios murió por vos en la cruz. Sin pedirte nada a cambio, gratuitamente Dios envió a su Hijo. No te pidió que vos hagas una obra, como están predicando muchas religiones. Vos primero tenés que caminar de rodillas para estar ahí en la Basílica de Santa Mónica, yo qué sé. Luego tenés que hacer cumplir muchos sacramentos, tenés que hacer esto para tal vez ser salvo un día, tal vez entras en el purgatorio y tal vez allí, si muchos oran por vos, unos santos oran por vos, unos que ya acumularon mucho crédito espiritual, tal vez puedas ir al cielo. Eso no es la salvación gratuita, nada que ver. Pero Dios no te pidió nada a cambio. Te dio gratis todo. Ya. ¿Cómo vos no vas a tratar de acuerdo a ese amor recibido a otro como vos? Por eso es ilógico no amar, como estamos viendo aquí. Y el propósito de Dios mostrar eso, como dije, era darnos vida, la vida del Hijo, darnos la libertad de andar en pecado, de andar derrotado en la amargura también, porque el pecado trae muerte, amargura trae todo lo malo, todo lo que no es de Dios. Pero, porque Dios hizo esa obra amorosa, nosotros tenemos vida. Y hay muchos pasajes que expresan eso. Por ejemplo, Romanos 6, 9 al 11 dice, porque Cristo, en cuanto murió en la cruz, al pecado murió una vez por todas. Dios ya mató el pecado una vez por todas ya. Mas en cuanto Cristo vive ahora, para Dios vive. Él ya murió al pecado. En la cruz mató al pecado. Te mató a tu viejo hombre, dice otro pasaje ahí mismo. Mató a todo lo malo para luego resucitar y vivir con respecto a Dios. Entiéndase que acá está hablando en términos de tu identificación con Cristo. Cuando Él moría, vos morías. Por eso luego dice que cuando Él vivió, Jesús vivió para con Dios también, porque tú también también viviste para Dios. Y luego dice, Romanos 6, 11, así también consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora vos debes considerarte estar en vida, libre ya de esa esclavitud que estaba en la cárcel del pecado. Ahora tenés que considerarte libre. ¿Por qué? ¿Porque vos fuiste un capo y te hiciste morir en la cruz? No, porque Cristo lo hizo todo por vos en la cruz. Él murió en la cruz ahí. Luego resucitó. Él se lleva toda la gloria. Él
preparó ese gran regalo para vos. Un regalo que si las huestes, las potestades conocieran, nunca hubieran crucificado al Dios de gloria, como dice Primera de Corintios. Si realmente conocieran los frutos de esa obra de Cristo en la cruz, nunca iban a permitir que Cristo fuese crucificado, porque iba a ser un regalo maravilloso que además iban a sacar de sus reinos enemigos a nosotros. Pero por eso nosotros debemos estar agradecidos, porque ahora tenemos vida. Ese fue el propósito del amor de Dios, darnos vida a nosotros. Entonces, para yo amar extraterrestremente debo, como estuvimos viendo, conocer de dónde viene ese amor. Debemos también conocer quiénes tienen ese privilegio de amar. Debemos además, como estuvimos viendo, conocer el propósito con que se reveló ese amor, que era darnos vida. Y también debemos conocer en qué consiste más ese amor. ¿En qué consiste ese amor? Pues aquí en el versículo 10, Juan dice, en esto consiste el amor. Primera de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Aquí el autor está como que queriendo cambiar la perspectiva de sus oyentes cristianos. Miren, si ustedes están viviendo aquí en la vida cristiana, amando a los demás, no es la causa de que ustedes aman a Dios primeramente. Tal vez uno dice, yo puedo amar a mis hermanos porque primeramente yo amo a Dios. Gracias. No, dice, cambia tu perspectiva, hijito. Él te amó primero a Dios. Él fue quien primero demostró su amor. Él. Y luego sí vos pudiste amarle a Él para luego amar a tus hermanos. Cambia tu perspectiva. Llenate más de la gracia de Dios. Mirá que Él fue que demostró todo su amor. Él te regaló la vida eterna. Él se lleva toda la gloria. Así podemos amar extraterrestremente. Dice claritamente, versículo 10, en esto consiste el amor. Debemos saber en qué consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ahora sí, hermanos, si sabemos todo lo anterior que estaba hablando Juan, que Dios envió a su Hijo para darnos vida, ahora sí podemos actuar de manera agradecida, amando al hermano. ¿Por qué? Porque sabemos el gran amor que Dios tuvo para con nosotros. Ahora sí, si sabemos todo eso, podemos recibir la exhortación de Juan que dice, ámense entonces. Hay muchas iglesias que solo te dicen, ama, haz esto. ¿Y dónde está la base? ¿Dónde está la gracia recibida? La mayoría de las religiones, que no son la correcta, tienen como base el que vos debes hacer una obra primero. Vos debes hacer las cosas primero. Dios ayuda a quien madruga. Está mal. Bíblicamente no es, exactamente bíblicamente Juan le diría no está. Dios primero te ayuda, sin que vos hagas nada. Y luego, vos al ver eso, tenés la capacidad de responder agradecidamente, encima por las fuerzas que Él te sigue dando. De nada vale, dice, las fuerzas de un caballo, de 1000 caballos para escaparse. De nada sirve un ejército, una multitud del ejército, dice. Hay un pasaje. Mismo apóstol Pablo decía, si yo he trabajado más que los apóstoles, no fui yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía quién es el que hace todo y el que sigue actuando primeramente en nosotros. Si yo agonizo acá, dice, estoy agonizando, pero según yo trabajo, lucho significa agonizando, lucho, me esfuerzo mucho, según la potencia que viene de Él. Claro, yo actúo en la vida, yo amo la vida, pero según las fuerzas que vienen de Él. Le decía también Pedro a los ministros, actúen, ministren conforme según el poder de Dios, no por tus propias fuerzas. Aún en la vida cristiana podemos seguir amando porque la obra de Cristo en la cruz sigue siendo presente en nuestras vidas, hermanos. Y también dice el versículo, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí se demuestra el medio por el cual Dios nos dio su amor. Porque Cristo mismo, ahí en la cruz, pagó lo que nosotros merecíamos, la muerte eterna en el infierno. Cristo, pues, es Dios también. Él fue capaz de absorber la paga eterna que cada uno de nosotros merecíamos, que era el infierno. Dios, porque es Dios, y la sangre de Él vale un montón, infinito, Él absorbió toda nuestra deuda en una copa amarga, como dice pasajes. ¿Para qué? Para morir. Y ahí ya fue suficiente. ¿Para qué? Para que Dios diga, ahora sí, este hijo es hijo y puede ir al cielo y ya no tiene ninguna condenación de parte mía. Ya está en paz. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda del otro. Cristo, la palabra propiciación viene del Antiguo Testamento, donde la propiciación era como tirar así agua, rociar agua en la tapa del arca del pacto. Eso era la propiciación. ¿Y qué significaba? No me acuerdo bien si la tapa era misma el coso de la propiciación o el acto de tirar el coso. La cuestión es que eso representaba que la ley de Dios que estaba adentro del arca estaba cerrada con la tapa. Y si esa tapa no existiera, sino también no le rociaran con la sangre a esa tapa, la ley de Dios iba a condenar a todo el pueblo de Israel. Pero si estaba la tapa y se le rociaba con sangre, no. Y eso representaba la propiciación. Entonces, nosotros ahora somos propicios. ¿Por qué? Porque la tapa rociada con sangre fue Cristo muriendo en la cruz. Y ahora la ley de Dios justa, que nos dice que hemos cometido millonadas de infracciones, ya no nos, condena. La ley no nos condena. Estamos muertos a la ley, como dice Pablo en Gálatas 2:19. Yo morí a la ley. Estás en otra ciudad donde no existe la ley. Bueno, en cierto sentido existe la ley, pero ahora vos sos la ley, sos el policía, porque sos Dios, estás parte de la familia de Dios. Y Dios es justo. Él es el que hace la ley. Y dice que Él puso la ley en nuestros corazones ahora. Pero ya no más esa ley nos detecta. Ya no nos detecta como condenables. Ese es condenado. No, la ley ya no te juzga más. Porque vos ya moriste con respecto a esa ley que te condenaba. En ese sentido, entiéndase eso. Y eso significa la propiciación por nuestros pecados. Aplacó la ira de Dios con nosotros, porque nosotros estábamos en guerra con Dios. Pero Dios fue propicio. Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como tapa esa que tapa la ley de Dios, por así decirlo, por medio de la sangre del Hijo.
Entonces, ahora sí nosotros, al entender todo eso, tenemos el privilegio de ser como Dios, amando como Dios. Efesios 5, versículo 1 dice, hijitos, Efesios 5:1, hijos, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque ustedes fueron amados. Efesios 5, vamos ahí, Efesios 5, vamos para ser más exactos. ¿Qué dice Efesios 5? Versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos actuar ya no como hijos esclavos, sino como que somos amados. Ya. Entonces así podemos imitar a Dios y amar a los demás. Debemos imitar el amor de Dios hacia nosotros, amando como Dios a otros hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo debemos hacer eso? Porque somos hijos amados ya. Porque recibimos ese amor. Por eso debemos imitar. Y dice el 2, Efesios 5:2, y andad en amor, amando, andad así, es un estado de amar, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así debemos amar, hermanos. Y todo, como estuvimos viendo, todo imperativo al obedecer, para obedecer que Dios nos manda, amad. Todo es imperativo, todos esos mandamientos de amar, están basados en que Cristo nos amó primero. Entonces, ahora sí yo puedo amar. ¿Por qué? Porque comprendo que yo fui amado de una manera gloriosa. Tanto que Dios aún me da las fuerzas para amar como Él. Porque ningún cristiano puede decir, yo puedo amar por mis propias fuerzas. No, nadie puede hacerlo. Necesita depender de Dios por la fe, creyendo que Él hizo una obra eficaz que me sigue dando la capacidad de amar. Y así Él puede obedecer los mandatos y ser como Dios, pues el amor viene de Dios. Por eso Efesios capítulo 3, en Efesios 3, 14 en adelante, Pablo oraba ¿para qué? Para que el cristiano conozca el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Efesios 3:19. Pablo oraba, el apóstol Pablo, para que el creyente sepa, conozca el amor de Cristo que excede a todo nuestro conocimiento. Es un amor tan infinito. Con el fin de que, dice, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Cuanto más conoces vos el amor de Cristo, todo por medio del Espíritu, como dice antes, así seas más llenos de Dios. Cuanto más conoces el amor infinito de Cristo, vos sos más lleno de Dios en vos. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto no es poca cosa. No es poca cosa ser lleno de la plenitud de Dios. Esto es lo más glorioso, lo más grandioso, hermanos. El mundo, ¿por qué está como está así? ¿Por qué están malos? ¿Por qué están, digamos, llenos de odio los unos para con los otros? ¿Por qué en las empresas hay envidia? ¿Por qué en las empresas hay una competición dañina? Hasta algunos hacen cosas feas para con los demás. Incluso, ¿por qué entre parejas uno mata a la otra pareja? ¿Por qué entre pareja
una de ellas no puede andar en paz porque cada rato tiene celo de la otra? ¿Por qué hay tanto odio? Porque no están llenos de la plenitud de Dios. Están llenos de odio. Están llenos de lo terrenal. Por esto, este texto es tan clave para el mundo. Pero principalmente porque se pierden de conocer lo más glorioso, que es Dios, quien es el que hizo todas las cosas, el quien es lleno de amor y de gracia, de justicia y de ira también. Porque si no la aceptan, van a recibir el juicio eterno en el infierno por los siglos de los siglos. Como dice el dicho, no te gusta lo dulce, bancate lo salado. No querés a Dios, bancate la ira por los siglos de los siglos. Pues Dios también está en el infierno, pero mostrando ira. Dios está en todo lugar, aún en el infierno, pero no mostrando su amor, sino su ira infinita. Pero por eso es un gran privilegio que el creyente puede conocer el amor de Dios aún ahora y ser llenos de toda la plenitud de Dios, de ese amor que nos abraza a nosotros, de ese amor trinitario que nos consuela y nos da paz, que nos hace sentir amados, que nos hace sentir gozosos, como ninguna persona nos puede hacer sentir. Es Dios. Así que amemos de esa manera también, a la medida que más conozcamos cuánto Dios nos amó y nos sigue amando por tanto. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aquí, Señor, comprendiendo más tu amor, Señor, comprendiendo más el privilegio de tener el amor de Dios, que no es poca cosa como estuvimos viendo, Señor, es lo más glorioso. Y por eso venimos a la iglesia, Señor, porque somos iluminados para entender que este mundo necesita del amor de Dios, para entender que aún los creyentes necesitan más del amor de Dios, necesitan conocer ese amor que se demostró en la cruz, porque el mundo está lleno de lo otro, Señor, lleno de odio. Inclusive lo feo es que aún en el cristianismo hay todavía restos de odios. Por eso necesitamos, Señor, conocer más ese amor que es luz, que disipa las tinieblas que tenemos en cada uno de nosotros, Señor, todavía. Pero en el cielo, gracias a Dios, que esos restos de odio va a ser exterminados, Señor, para siempre. Y vamos a estar en el cielo sin restos de pecado. Pero aún ahora queremos discernir ese privilegio de amar, Señor. Queremos discernir cada vez más a Dios. Queremos conocer más ese amor de Dios, Señor, para con nosotros. Queremos estar hallándonos en Él, no teniendo nuestras propias justicias, Señor, sino la justicia que es de Dios, Señor. Queremos conocer más, al ser más lleno de gracia del universo, lleno de amor, que lo demostró, no solo con palabras, sino en hecho y en verdad, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.